Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, rodeados de esa energía que tanto nos gusta compartir. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado el corazón de una manera muy profunda, y creemos firmemente que a ustedes también les va a emocionar, a inspirar y quizás, a hacer reflexionar. Hablaremos de Burak Ineslian, y de cómo su amor es la prueba viviente y palpable de que hay sentimientos que realmente lo superan todo, que desafían las adversidades y que se erigen como pilares inquebrantables ante cualquier tempestad. Si disfrutan de relatos que evocan esperanza, que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y que celebran las conexiones más puras, asegúrense de darle ese codiciado botoncito rojo de suscribirse. Así no se perderán ni una pizca de lo que compartimos con tanto cariño. Vamos a empezar esta hermosa aventura juntos. Tenemos tantas cosas maravillosas, tantos detalles conmovedores que contarte sobre Burak Ineslian. Su historia no es simplemente un relato romántico, de esos que encontramos en los cuentos de hadas. Es una lección de vida, una cátedra sobre la fuerza inmensa que puede nacer del amor más puro, de la perseverancia que raya en la terquedad noble y de una fe inquebrantable en un futuro que, a pesar de las sombras, siempre prometía luz. Imaginen dos personas que se encuentran, dos almas que en medio del bullicio del mundo, se reconocen instantáneamente, como si se hubieran estado buscando a través de 1000 vidas. Y a partir de ese preciso momento, de ese clic cósmico, deciden enfrentar la vida, el mundo, y todo lo que éste trajera consigo, mano a mano, hombro con hombro. Pero como bien sabemos, el camino de los amores más profundos rara vez está pavimentado con pétalos de rosa. Su sendero no iba a ser fácil, ni mucho menos. Desde los primeros compases de su relación, se encontraron con obstáculos, con muros aparentemente infranqueables, que a muchas parejas les habrían hecho flaquear, dudar e incluso desistir. Pero ellos, impulsados por ese amor profundo, visceral y conmovedor que los unía, supieron, con una entereza admirable, cómo sobreponerse a cada uno de ellos, cómo encontrar grietas en las rocas y hacerlas suyas. La primera gran prueba, esa que sacudió los cimientos de su joven amor, llegó de forma inesperada, como suele ocurrir con los mayores desafíos. No se trataba de algo que ellos hubieran buscado, ni de errores cometidos. Hablamos de circunstancias externas, de esas fuerzas del destino, de esas corrientes de la vida que no podemos controlar, pero que sin embargo, tienen el poder de sacudir los cimientos de cualquier relación, por sólida que parezca. Se trataba de familias que con sus propias visiones del mundo y de lo que era adecuado, no veían con buenos ojos su unión. De diferencias culturales que en la mirada de algunos, se percibían como insalvables, como abismos que separaban dos universos. E incluso de presiones sociales, de murmullos y juicios, que intentaban separarlos, que buscaban erosionar su vínculo desde afuera. En momentos así, cuando el mundo parece conspirar en tu contra, es fácil caer en la desesperación, en la duda corrosiva, en la tentación amarga de tirar la toalla y rendirse ante la implacabilidad de las circunstancias. Pero aquí, justo en este punto de quiebre potencial, es donde brilla con una luz deslumbrante la fortaleza inmensa de su amor. Burak Ineslian, en lugar de dejarse vencer por la marea de las adversidades, decidieron, con una sabiduría que iba más allá de su juventud, unirse aún más. Se convirtieron en un equipo, en un refugio mutuo, en un escudo que se protegía de las embestidas del exterior. Cada comentario negativo, cada intento velado o directo de separarlos, no hacía más que reafirmarles, en el silencio cómplice de sus miradas, lo importante que eran el uno para el otro. Se apoyaban en sus sueños compartidos, se daban ánimos en los momentos de debilidad y sobre todo, nunca jamás dejaron de creer en la pureza, en la autenticidad y en la fuerza imparable de sus sentimientos. Imaginen la fuerza titánica que eso requiere. No es solo quererse superficialmente, es defender ese querer con uñas y dientes, es hacer lo que sea necesario con valentía y determinación, para proteger esa conexión tan especial, esa chispa que los unía. Y no solo lucharon contra las presiones externas, contra los fantasmas que acechaban desde fuera. También tuvieron que enfrentar, y quizás esta sea una batalla aún más íntima y compleja, sus propios miedos e inseguridades. Algo que es completamente natural, humano y esperable en cualquier relación profunda. El miedo al futuro, esa incertidumbre inherente a la vida, las pequeñas dudas que a veces, como ladronzuelos sigilosos, se cuelan en la mente de cualquiera, incluso de los más enamorados. Pero incluso en esos momentos de introspección, de silencio interior, Burak y Ineslian encontraron la manera de comunicarse.
De abrirse el uno al otro sin filtros, de desnudar sus almas, de reafirmar su compromiso mutuo, y de recordar, con la claridad de un día soleado, porque se habían enamorado en primer lugar. La comunicación honesta, esa que duele a veces por su crudeza pero que sana por su transparencia, y la vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse sin armaduras, son pilares fundamentales, rocas sobre las que se construye una relación capaz de superar cualquier tipo de obstáculo. Hubo momentos, según nos han contado quienes tuvieron la suerte de conocer su historia de cerca, en los que la distancia física, esa cruel ironía del destino, se convirtió en una prueba más. Viajes de trabajo impostergables, oportunidades laborales que los llevaban a diferentes ciudades, o incluso, a cruzar océanos y aterrizar en otros países. Pero, ¿saben qué? Ese amor que sentían, esa conexión que los ataba, no conocía de kilómetros, de usos horarios ni de fronteras. Las videollamadas se llenaban de risas contagiosas, de planes futuros y de promesas susurradas al oído virtual. Las cartas y los mensajes, esos anacronismos hermosos en la era digital, se convertían en verdaderos tesoros que atesoraban con celo, en reliquias de su amor. Y la expectativa de reencontrarse, esa dulce tortura de la espera, les daba la fuerza necesaria para seguir adelante, para hacer de cada día de separación un peldaño más hacia el ansiado abrazo. Es increíble, es casi mágico como el amor tiene la capacidad de acortar las distancias, de hacerlas irrelevantes, y de mantener viva la llama, el fuego sagrado, incluso cuando las personas no están físicamente juntas. Pero la vida, con su impredecible y a veces brutal sentido del humor, les presentó desafíos de una naturaleza aún más grave, de una profundidad desgarradora. Hablamos de desafíos de salud. Y aquí es donde el concepto de amor que lo supera todo, adquiere una dimensión aún más profunda, más conmovedora y, si cabe, más inspiradora. Enfrentar una enfermedad, ya sea uno mismo o un ser querido que se encuentra en esa batalla, es una de las pruebas más duras, más crueles y más desoladoras que la vida puede ponernos por delante. Requiere una fortaleza mental y emocional inmensa, una resistencia que parece sobrehumana. Pero cuando esa fortaleza se comparte, cuando se tiene a alguien que te ama de manera incondicional, que camina a tu lado sin vacilar, el peso de la enfermedad, el peso de la adversidad, se aligera de una manera increíble, casi milagrosa. En los momentos más oscuros, cuando la esperanza parecía ser solo una mota de polvo a la deriva en un mar de desesperación, Burak y Neslihan se convirtieron en el soporte vital el uno del otro. Fueron el ancla que impedía que el otro se hundiera, el faro que guiaba en medio de la tormenta. Se cuidaron con una ternura que solo el amor verdadero puede inspirar, se animaron mutuamente a no rendirse, se recordaron la belleza de la vida, los pequeños placeres, los momentos felices vividos, incluso en medio del dolor físico y emocional. La paciencia infinita, la comprensión profunda y el amor incondicional, ese que acepta al otro con todas sus imperfecciones y fragilidades, se convirtieron en sus herramientas más valiosas, en sus armas contra la adversidad. No se trataba solo de estar ahí, de una presencia pasiva, sino de estar presentes de una manera activa, de ser la luz en la oscuridad más profunda, de recordarle al otro con cada gesto, con cada palabra, porque valía la pena seguir luchando, porque la vida, a pesar de todo, seguía siendo un regalo. Ver cómo se entregaron el uno al otro en esos momentos de máxima vulnerabilidad, cómo se ofrecieron su fuerza cuando la propia flaqueaba, es, francamente, un espectáculo que conmueve hasta las lágrimas y que inspira a todos los que tienen la suerte de conocer su historia. Su historia nos demuestra, de una manera rotunda y conmovedora, que el amor verdadero no es ese amor idealizado de película, ese que no conoce problemas, que fluye sin esfuerzo. El amor verdadero es el que se construye día a día, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo, con dedicación. Es el amor que se fortalece en las tormentas, no que se desmorona ante ellas. Es el amor que elige perdonar cuando hay heridas, que elige comprender cuando hay diferencias, y que elige apoyar incondicionalmente cuando uno de los dos tropieza. Es un amor que no teme a la adversidad, sino que la ve con valentía y sabiduría, como una oportunidad para crecer juntos, para solidificar aún más el vínculo que los une, para convertirse en una versión mejorada de sí mismos, tanto individualmente como en pareja. Burak y Neslihan han demostrado al mundo con su ejemplo tangible, que con paciencia, con comunicación abierta y honesta, con un respeto mutuo que raya en la devoción, y sobre todo, con un amor profundo, sincero y resiliente, es posible superar cualquier obstáculo, cualquier pared que la vida, con sus giros inesperados, les ponga por delante. Su ejemplo, su testimonio viven. Nos recuerda que a pesar de las dificultades que todos enfrentamos en nuestras vidas,
ya sean pequeñas e insignificantes para el mundo exterior, pero inmensas para nosotros, o grandes y evidentes, hay una fuerza poderosa latente dentro de nosotros. Y esa fuerza, como un motor que se activa, se amplifica exponencialmente cuando la compartimos con alguien que nos ama profundamente y a quien amamos con toda nuestra alma. Nos han mostrado con una claridad admirable que el amor no es solo una emoción fugaz, un sentimiento pasajero. Es una acción constante, una elección diaria y consciente de estar ahí el uno para el otro, de ser el motor que impulsa al otro hacia adelante, incluso cuando las piernas se sienten cansadas y el alma parece no querer dar un paso más. Es el compromiso de ser la mano que levanta, el hombro que conforta, la voz que anima. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es un hermoso y poderoso testimonio de la resiliencia humana, del poder curativo, fortalecedor y transformador del amor. Hemos sido testigos, a través de sus vivencias, de cómo las diferencias culturales, las presiones externas implacables, los miedos íntimos e incluso las enfermedades devastadoras, no fueron suficientes para derribar la sólida y hermosa base de su relación. Han demostrado con una elocuencia que trasciende las palabras, que el amor, cuando es genuino, profundo y alimentado con constancia, tiene la capacidad asombrosa de trascender barreras, de sanar las heridas más profundas y de convertir los desafíos más arduos en oportunidades invaluables de crecimiento mutuo. Son, sin lugar a dudas, un faro de esperanza en un mundo que a veces puede parecer abrumador, hostil y solitario, recordándonos que las conexiones humanas más fuertes, las más duraderas y las más significativas, son aquellas que se nutren con dedicación incansable, con comprensión empática y con un amor incondicional que verdaderamente lo supera todo. Esperamos de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros, que haya resonado en sus almas y les haya dejado una huella positiva. Nos encantaría saber qué piensan sobre ella, si conocen alguna historia similar que quieran compartir, o si simplemente quieren dejar sus reflexiones. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad hermosa de personas que creen en el poder del amor. Y si han disfrutado de este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, un me gusta que nos motive a seguir creando contenido así, y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de historias como esta y de mucho más contenido que preparamos con esmero. Gracias por acompañarnos hasta el final, por ser parte de nuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan soñar y creer. Hasta pronto.